no me está haciendo la idea todavía de que yo iba a ser papá. Un par de noches antes yo mismo estaba carreteando ahí en la plaza del hospital. Bien, ¿por qué no decirlo? También juntarnos a tomar unas cosas, a fumar otras. Yeah. Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo es una consecución de 3 pasos que parece ser muy simple, pero no puedes saltarte ninguno. ¿Estamos siguiendo a Jesús o solamente lo estamos admirando desde lejos? Este espacio es para dar el lugar a las historias del proceso que glorifican al autor de nuestro rescate. Historias que merecen ser contadas y escuchadas. Bienvenidos al primer episodio de Tomé mi cruz. Cevita, todos sabemos que fuimos ovejas sin pastor. Hemos conocido al Señor en distintas circunstancias, en distintas ocasiones, y estando algunos más perdidos que otros, todos perdidos igual. Y tú nos vas a contar un poco de ti en esta ocasión. Cevita. Amén. Bueno, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, la invitación. Uno se siente siempre privilegiado de participar y sobre todo cooperar en todas estas iniciativas que son para engrandecer y glorificar al Señor, y eso yo no tengo duda. Así que gracias, Benja. Ya, Cevita, mira, nosotros nos gozamos mucho de tenerte como invitado en este primer episodio. Eres un hermano que ha estado muy presente con nosotros en la JNI local, nos ha acompañado para arriba y para abajo. Pero para quienes nos visitan, para quienes nos ven desde el internet, cuéntanos un poco de ti, para conocerte un poco, saber quién eres. Amén. Bueno, mi nombre es Sebastián Negrete, soy constructor civil, trabajo como jefe de un área de servicio técnico de climatización, calefacción. Estoy casado con mi esposa Carla, tenemos 3 hermosas hijas, Matilde de 16, Elizabeth de 10 y Leonor, que ya pronto va a cumplir 3 añitos. Bueno, y actualmente servimos acá en la Iglesia del Nazareno de Galicia, gozosos de hacerlo. Actualmente trabajando como coordinador, ¿cierto?, del Ministerio de Alabanza, mayordomo también, y siempre buscando ayudar en lo que se pueda, en la obra del Señor. Y sí, bueno, yo llegando aquí a la Iglesia Nazareno, buscando también si puedo apoyar a los jóvenes en lo que más se pueda y siempre que haya la oportunidad de hacerlo. Gracias. Nosotros como jóvenes estamos muy agradecidos, Cevita. Amén. Mira, para comenzar un poco a ir moviéndonos un poco, a interactuar, vamos a hacer un pequeño ping-pong con preguntas entretenidas, rápidas, y para conocerte, ir conociéndote un poco más, para eso sirven. Entonces vamos a empezar en ping-pong. Tengo que decir, yo te digo pin, tú dices pon, yo digo con, y tú dices tu nombre. ¿Ya? Ya. Pin, Pon. con, Sebastián. muy bien. Apodo. Cevita. Seba, no sé. Superhéroe favorito. Oh, debería decir Jesús, ¿cierto? Este es mi superhéroe. Sí, Jesús todo el rato. ¿Sí? Amén. ¿Qué prefieres? ¿Saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir? No quiero saber cuándo voy a morir. Pero sí me gustaría saber cómo. Por curiosidad, ¿no? Sí, por curiosidad. ¿Dirigir la alabanza sin saber cantar o predicar improvisando? Chota. ¿Cuál es menos hereje? Dirigir la alabanza, sí. Ya. Los dos igual de grave, pero sí, prefiero. ¿Orar en voz alta o en silencio? En silencio. ¿Sí? ¿Comer lo mismo todos los días o no comer tu comida favorita nunca más? Comer
Como comer todo. Todos los días lo mismo o no poder comer nunca más tu comida favorita. Puedes comer cualquier otra cosa menos tu comida favorita. Ya, sí, lo segundo. No comer mi comida favorita nunca más. No, no Oh. soportaría comer lo mismo todos los días. Dime un deporte que te guste ver, pero no practicar. Oh, hay muchos. Uno, El básquet, el básquet. sí. Lo último que comiste. El último que comí, pollo asado con papas fritas. Oh, qué Perdón si no han comido. La última serie o película que viste. Lo último que tuviste en la tele. Sometido a la presión social, debo decir. Game of Thrones. Game of Thrones. Sí, estoy en eso. Es larga. La última persona a la que le mandaste un mensaje. Puede haber sido a una de mis hermanas consanguíneas. Quedé atrapado con tu respuesta de la Ah. comida favorita. No sé cuál es tu comida favorita, pero si no quieres comerlo más, entonces no es tan bueno. Sí, puede ser, ¿ah? ¿Cuál es tu comida favorita? Es que históricamente no es la mejor, yo creo, pero para mí es la carne molida con arroz. Así, es como que Car- me gusta mucho. Con carne molida. Nunca lo Sí. comí. No se me había ocurrido comer carne molida con arroz. Sí. Ya. Ya pasamos un poco esta parte como más entretenida. Vamos a lo central, a lo más importante. Y queremos conocer un poco de ese viejo hombre, el hombre antes de que tú te negaras a ti mismo. Háblanos de cómo era tu vida, de tu infancia, tu relación con la iglesia. Mm, Un poco. amén. Bueno, mis primeros acercamientos, creo yo, con cualquier iglesia fue cuando yo era muy pequeño y recuerdo que mis papás estaban pasando por un periodo muy difícil matrimonialmente. Somos 6 hermanos, entonces éramos una familia más o menos grande. Y yo recuerdo ser parte de una familia a la cual yo cuando era muy pequeño consideraba muy estable y casi perfecta. Tanto así que cuando yo veía que o sea, mis compañeros, mis pares, tenían compañeros que sus papás se estaban separando, yo decía, "¿Pero qué sentido Sí. tiene? Entonces, ¿para qué se juntan?" Dentro cierto de mi inocencia. Es por eso que mis papás empezaron a tener dificultades, ¿cierto? Como todo matrimonio. Y empezamos a acudir a una iglesia anglicana. Y, y fue bonito porque fue mi primer acercamiento a la palabra del Señor. Conocí las historias bíblicas básicas, ¿cierto? Y conocí testimonios de muchas personas. Y por alguna razón, claro, no dejamos de asistir, creo que por algunas diferencias que hubieron eh, entre las voluntades de los pastores versus lo que tenían pensado para mis padres. Y de ahí hasta que yo ya no tuve ningún tipo de acercamiento, yo después de ese tiempo que vivíamos en Santiago, nos mudamos a Temuco, cuando yo tenía 11 años, porque mis padres finalmente se separaron. Y en eso yo creo que tuve que haber sufrido alguna especie de depresión, porque la pasé mal. Bueno, en esa época, creo yo, 2003, no se estilaba mucho, o no había Ya. mucho acceso a entender esas cosas. Quizá era un poquito elitista el tema de la salud mental. Y en ese tiempo, yo creo que todos mis hermanos la pasamos más o menos mal y nos refugiamos en distintas cosas. Y por supuesto pasó el tiempo y no fue hasta la enseñanza media donde yo conocí a la que es mi esposa ahora, a Carla. Me vamos a mandar un saludo. Gracias, Carla. Y eso fue, claro, en segundo medio, cuando yo me cambié de liceo, porque estudié primero medio en Camilo Enrique, y después me cambié Pablo Neruda. No tenía ni una expectativa, estaba en esa edad en la que yo no quería saber nada de nadie, a los 16 años. Y en eso se forjó una amistad con la que ahora es mi esposa y empezamos a salir, ¿cierto? Y fue en ese entretanto en que yo pasaron 2 años en que no conocía
a mis suegros, estábamos pololeando, mal, eso no lo hagan, chicos. Pero Carlita no te Ella decía tenía nada al miedo. respecto. Ya. Ella tenía miedo de cómo reaccionarían sus papás, porque sus papás, que ya están en la presencia del Señor, ellos tenían miedo a ella porque ellos asistían a la iglesia y ella tenía temor de que no aprobasen el que su hija saliera con alguien que no tenía nada que ver con Dios. Renegabas de... Y en ese entretanto, bueno, pasaron 2 años, qué sé yo, y nosotros estábamos saliendo. Y claro, llegó un momento en que conocí a los que eran mis suegros y bien, y yo llegué así con toda la personalidad, así, aquí te las traigo, y no me compraron nada. Y noté algo súper especial, volviendo hacia atrás, es que en esa casa yo sentía que había mucha paz. Ya. Y había algo que yo sentía que me hacía bien estar ahí. No sabía qué era, pero Ya, yo perfecto. sentía que tenía que estar ahí. ¿Ya? A pesar de que la presión de, oye, de ir a ver a tus suegros, que tienes que caerles bien, tienes que encajar en todo, no puedes fallar en nada, ¿cierto? Y en eso fue que ya después nosotros entramos cada uno a la universidad. Yo sabía muy bien lo que quería estudiar tecnología médica, me esforcé para lograrlo y, y en eso fue que desde la enseñanza media nosotros con un par de amigos siempre queríamos tocar, queríamos Ya. tener una banda y en eso yo compramos un teclado y yo era del teclado, yo era el del teclado. No sabías, no sabíamos nada, lo único que teníamos eran las Querían ganas. tocar, ¿no? Eso era lo Sí, único que y sabía. queríamos tocar lo que las bandas que nos gustaban a nosotros eran del thrash metal, cosas por ese estilo. Y un muy buen amigo mío era el que llevaba la batuta en ese sentido y él en el fondo nos instó a hacer esta banda y finalmente buscamos un baterista que era cristiano y yo me molesté porque él no quería finalmente ser el baterista porque yo en realidad con los cristianos yo no quería absolutamente nada. Yo no les tenía ni un sentido a ellos, a sus creencias. Y renegué contra este chico. Y finalmente yo vendí el teclado. Y fuimos a comprar una batería, la fuimos a buscar lejos. Y todo esto con muy pocos recursos. Y ahí es que nosotros iniciamos un tiempo de banda y hacíamos nuestras propias canciones. Y ahí yo conocí muchas cosas, muchas cosas. Eh, claro, yo la estaba pasando súper bien. Entonces los primeros años de universidad y todo eso fue igual un descontrol. eh, si bien es cierto, no era de los que más mal me portaba, pero sí andaba en un mundo que en realidad conocía hartas cosas, no muy buenas, y anduve en no muy buenos caminos. Muy buenos pasos. Sí. Ya, mira, déjame hasta ahí. Te voy a hacer otra pregunta que es para complementar un poco esto. Bueno, tú llegas a la iglesia de niño por el tema de la separación de tus papás que estaban teniendo problemas. En ese lapso estabas como buscando una identidad. ¿Dónde lo encontraste? Bueno, me cuentas un poco ahora, te me adelantaste con Ah, el sí, tema perdón. de tu banda, pero ¿dónde encuentras esta identidad? Bien, sí, yo creo que, bueno, una parte importante de mi infancia, no como identidad, pero sí que me ayudó como a sopesar harto las cosas que estaba viviendo. Fueron entrar en una comunidad de scout, eso me ayudó harto a forjar amistades, pero también siempre me sentía como, en algún punto de mi vida me sentía que si todo ese apoyo no estaba, yo me sentía bien Como solo, como como desdichado y desamparado. solo, sí. Y claro, mi identidad en el fondo fue prácticamente ser el metalero malo, que yo en el fondo infundía así como temor y también era así como antisistema Como y anarquista. claro, en el fondo bien contestatario también, pues y sobre todo eh, enemigo de la fe, o sea,
yo con Carla éramos novios y resulta que nuestras únicas discusiones tenían que ver con nuestras creencias. O sea, no peleábamos de cosas que podríamos pelear, no sé, ¿por qué, no, por qué llegaste tarde o no? Todo eso lo cubría así la fantasía del enamoramiento, pero nos discutíamos si no era por creencias. Si ella Claro. sacaba su fe adelante, discutíamos así feo. Ya. A lo mejor estos problemas también salían del tema que tenías con los cristianos, un poco de que habían ido a la iglesia por el tema de algo que te marcó, que era el matrimonio de tus papás, y que no se vio No funcionó. claro. Claro, puede ser, la verdad no lo había Ujú. pensado. Ya. Bueno, pasamos a la parte, al primer paso ya de Ujú. esta serie de 3 pasos que nos da Jesús, que es negarse a sí mismo. Pasamos muéstranos un poco cómo fue esa parte de comienzo a conocer el camino y eso de que uno trae cosas que muchas veces no quiere dejar. Entonces, ¿qué cosas defendías con orgullo de este pasado, de esta vida que estabas Mm. queriendo, de la que estabas queriendo salir? Claro, yo antes de conocer al Señor, ¿cierto? Y estudiando algo que era del área de la salud, también eso significaba que yo era muy práctico, muy teórico, Método muy científico. científico. Claro, y no fue, bueno, eh, no fue hasta que yo también empecé a, bueno, no se siente muy orgulloso, pero Mm, yo salía así del carrete del sábado en la noche con mis amigos, de haber tocado, por ejemplo, en la mañana así irme a la casa de Carla, ¿cierto? Y mi suegra ponía así la radio cristiana, así a todo volumen, para que yo en el fondo no me quedara en el sillón así dormido que andaba con la mona, ¿cierto? claro. Y tengo que recordarle a ella porque ella, a pesar de, bueno, quienes la conocían, era una persona que quizás era, a veces podía ser muy dura en las cosas que decía. Ella me dio, digamos, los inicios de mi fe en el Señor Jesús porque fue muy directa. Y yo a veces siento que a veces nos falta un poquito que haya alguien, esa persona que puede resultar un poco pesada o incómoda, ¿cierto? Pero que te diga las cosas de Tal cual. frente, tal cual. Ella lo hizo. Mi suegro era un poco más pasivo en ese sentido. Él también me dio mucho testimonio de la clase de hombre que uno debiese ser como hijo de Dios, de preocuparse de las cosas realmente importantes. Y no fue hasta claro que yo empecé a acompañarlos por el compromiso típico de, oye, soy el pololo, ya tengo que ir, no me voy a quedar aquí solo, tenemos que ir a la iglesia, ya, bueno, vamos. Yo cero expectativa y no sé si me estoy adelantando, Un pero... poco, Ah, ya. pero sí. Y, y claro, no fue hasta que también empecé a escuchar las primeras explicaciones, para mí eran así como súper cómodos. Yo, o sea, Ir a dormir. yo andaba yo andaba con la cruz invertida tocando y después estaba asistiendo a escuchar un sermón que no quería escuchar. Y bueno, así empezó de a poquito el Señor. Ibas como obligado a... Sí, Ya no te quedaba otra opción. no. Ya, dentro de esta persona que tú me cuentas que eras, ¿cuáles podrías decirme ahora que eran como tus fuentes de felicidad? ¿En qué eh, Mm, aspectos de la vida de ese hombre era donde tú encontrabas esa felicidad que al fin y al cabo nosotros buscamos? sí, efectivamente, todos andamos buscando eso y en esa época yo buscaba cierto el pasarla bien con mis amigos, en el fondo. Yo era el que preparaba los afiches, ¿cierto?, para las tocatas. Y si podía hacer lo más gore posible, lo más, ¿cómo decirlo?, impactante, mejor. Hacía los logos para las bandas. Así me ganaba un poquito de look en Photoshop. Y lo único que quería me hacía prácticamente tocar donde fuera, hacer canciones. Eso nos gustaba. eh, y también, ¿por qué no decirlo? También juntarnos a tomar unas cosas, a fumar otras. Claro. Y eso era
digamos, con lo que uno llenaba, por lo menos en esa época, un poco. Y también, obviamente, también parte de eso también era pasar tiempo con Carla, pero ahí siempre yo me dividía, o sea, en el Ujú. fondo, o paso tiempo con ella, o hago esto otro, y era una lucha constante eso también. Sí, igual me imagino que eso cansaba un poco. Mm, Era agotador. sí, sí, al final sí. Sí. Y ahora, si tú miras hacia atrás, ¿hay alguna escena que tengas como claro, como presente, en la cual hoy lo miras y dices, en ese momento no lo sabía, pero necesitaba urgentemente de Dios? ¿Qué era lo que estaba pasando en tu corazón en ese momento? Yo creo que hay dos episodios clave, pero hay uno en el que marca, yo creo que el momento en que yo dije, aquí, aquí la vida cambia. Que fue, bueno, nosotros, volviendo un poco atrás, el primer año de universidad fuimos papá con Carla, ¿cierto? De Matilde. Y fue un embarazo bastante complejo, porque ustedes se imaginarán que es complejo que la hija, ¿cierto? Sí. De un matrimonio cristiano, ¿cierto? Vaya a ser mamá a temprana edad. O sea, nosotros ella tenía 20, yo tenía 19 cuando les contamos y nos enteramos. Y en el fondo, el momento en el que yo dije necesito de Dios fue cuando vi que Matilde nació y yo hasta ese momento no tenía, no me estaba haciendo la idea todavía de que yo iba a ser papá, No lo asimilabas todavía, ¿no? con decir que yo la vi casi como, no sé, eh, un par de noches antes yo mismo estaba carreteando ahí en la plaza del hospital. Y bueno, y cuando nace Matilde, eh, tan pequeña, obviamente tenía que pasar una incubadora. Y la incubadora, yo pensaba en mi ignorancia cuando era más joven que el hospital era todo así perfecto, todo funcionaba como, no sé, en la tele Grey's Anatomy, no tengo idea. Y resulta que, claro, o sea, una incubadora vieja, oye, está mala la batería, vamos rápido. Una paramédico me mira y me dice, oye, vamos rápido que usted no está calentando. No está incubando. Y claro, finalmente yo voy así despabilando, porque a todo esto a mí me llama mi suegro, que yo estaba, después de haber carreteado, me llama, oye, van a ser tu hija. Y yo así, me paré así como estaba y corría al hospital. Y, y ese fue el momento en que yo vi a Matilde, a mi hija, en la incubadora. Ahí entendí lo grande que era Dios, de que en su misericordia estaba manteniendo viva una criatura tan pequeña. Mm. Y en ese momento entendí que era mi responsabilidad. O sea, ya no tenía que ver con mi persona. ¿Ya? Ahora ya había una criatura que dependía de mí. Y en Sí. ese momento fue la primera vez que sentí que necesitaba algo, a alguien más detrás mío. De que sentí que era un momento como para decir, eh, fue suficiente. Claro, ya hasta aquí ya. Ah, Paremos la tontera. claro. Sí. Em, lo otro que quería preguntarte es si es que tienes algún ejemplo práctico que tú me pudieras dar ahora de qué significó para ti el negarte a ti mismo, si eso conllevó algún conflicto Mm. interno o con tu realidad en realidad, porque... Sí, de hecho ahí viene como el segundo Mm, suceso como importante para mí que yo ahí dije, ahora sí que mm, no, porque en ese momento que contaba más atrás es que ahí ya sentía que tenía que cambiar. Y en ese entretanto, claro, fue que yo conozco al Señor, fue como ya cansado de nadar contra corriente, así lo sentí yo. Sentí que nadaba contra la voluntad de Dios y ya recibí muchos mensajes de parte de Dios en la iglesia y, y llegó claro, el momento en que acepté al Señor.
Y fue en una noche en la casa de Carla, que yo ya así a moco tendido le dije al Señor que lo aceptaba en mi vida. Y ya había pasado tiempo de que yo había aceptado al Señor y yo tenía esta disyuntiva porque todavía estaba en mi banda y Sí, ella anda no... como una doble vida, como un superhéroe. Exactamente, estaba como en encubierto, cristiano Sí, encubierto, porque yo estaba, y más encima en mi primer amor, le conté a mis compañeros de universidad algunos, ah, los que eran cristianos estaban evidentemente felices, muy contentos, pero tenía un conflicto muy grande que tenía que contarle a mis amigos de la banda. Tenemos que imaginar que en ese ámbito entorno, era, no sé, decir, creo que lo peor que podías decir era decir eso, decir que ahora eres cristiano, porque decir, cantábamos en contra de eso, eh, o sea, era lo último de lo último. Y en eso yo seguía yendo a ensayo y me sentía muy vacío, y de hecho ocurrió un momento en el cual yo eh, fuimos a tocar a una isla al sur, muy al sur, y la verdad es que al final Carla estaba muy molesta que yo fuera y no iba a ir. Y finalmente me motivaron tanto que al final fui. Y porfiado. siento que el Señor estuvo en todo momento conmigo porque llegué allá a las 2 de la mañana. Yo dije, me voy a quedar en el terminal. Tengo un bus después a la isla a las 6 de la mañana. El terminal estaba cerrado, lo estaban remodelando. Y me quedé en la calle. Y yo veía los grupos de tipos que estaban así a las 2 de la mañana esperando Mm. víctimas, creo yo. Llega un colectivo de la nada, se paró enfrente mío, me abre la puerta y me dice, súbete, te van a cogotear. Y yo tenía mis platillos, mis cosas, me subo así, ¡fuf! Ni siquiera puse las cosas en el maletero, nada, me subí, ¿no? Y este hombre me llevó a 3 hostales hasta que encontré uno que me sirviera y me dice, Dios te bendiga. Y yo, y al día siguiente yo me levanto, al día siguiente, unas horas después a las 6 de la mañana, yo camino por el centro de Puerto Montt y estaba zapatillas tiradas, así, como que hubiese pasado algo durante esa noche y yo dije, de la que me salvé. Claro. En ese momento eh, fue fuerte y donde más presente lo sentí, donde ella tiene sentido lo que tú me preguntas, es estando en el lugar, yo la pasé muy mal. El viejo Sebastián, en ese contexto, así imagínense, no sé, más de 1000 personas, carpas, un escenario y muchas bandas de esa índole, eh, y mucha distorsión, mucha droga, mucho alcohol, mucha, muchas cosas al aire Mm. libre que se hacen en privado. Em, y yo me sentí realmente que no era Fuera mi lugar, de... yo me Sí. quería puro ir. Y en ese momento, claro, fue en el que yo dije hasta acá ya. Y de ahí organicé ya contarle a los muchachos, que igual fue un momento difícil, pero se logró, se hizo. De ahí en adelante el Señor apartó muchas amistades. O Sí. sea, después ya no vi mucha gente, desapareció de mi entorno y empezaron a quedar los quienes realmente yo creo que sentían un aprecio, un amor por De uno, en el verdad. fondo, que eran muy pocos, o sea, contadísimos. Desde ese círculo que traía. Sí. Ya. Entonces, bueno, me cuenta, se me erizó la piel cuando, cuando contaste todo esto. Entonces, acepta al Señor, te rinde ante Él y comienzas a congregarte, comienzas a asistir a la iglesia. ¿Qué parte del Evangelio fue la que más te incomodó, viniendo desde donde venías? ¿Qué era lo que más te hacía ruido? ¿Qué te incomodaba? Yo creo que me incomodaba o lo que me impactó fue, claro, el hecho de que la palabra, o sea, de que Jesús nos enseñaba que finalmente a nuestro enemigo no podíamos pagarle mal por mal, o sea, que había que poner la otra mejilla, que había que caminar la segunda milla, que había que, o sea, cosas que en mi entorno, en mi mundo, en mi No entender, eran... o sea, si a mí me daba a alguien, yo iba y le daba 2 veces, po. Entonces yo no podía entender cómo tenía que amar a mis enemigos y eso me impactó mucho, porque sentí que era todo lo contrario a lo que el mundo me enseñaba y era todo lo que tenía sentido viniendo desde el real significado del amor. Sí,
Entonces, para mí eso fue impactante. Creo que al principio también, cuando todavía no aceptaba al Señor y estaba como asistiendo, como Como en el limbo. simpatizante, siempre algunos proverbios, ¿cierto? Que tienen que ver, ¿cierto? Con, ustedes saben, o sea, la palabra en proverbios siempre puede ser quizás como bien rígida en lo que refiere a la ley. Entonces, esos eran mis argumentos en un principio como para decir, oye, pero ¿cómo? Claro, pero yo no entendía el contexto. Claro, Entonces, pero hubieron muchas ocasiones en que la palabra realmente era clara. Sí. ocurría lo que yo después notaba que muchos decían, que pensaba que el predicador lo habían casi contratado para mí. O sea, no sé, pues, no, este hombre lo trajeron y le dijeron que me hablara a mí. Claro. Así lo sentía yo porque honestamente sentía que el Dios me estaba hablando exclusivamente a mí. Y dentro de este lapso en el que empiezas a cambiar, ¿podrías mencionar algo? Bueno, dos cosas. Primero, algo que no cambió inmediatamente y algo que sí. Bueno, sabemos que tú conociste al Señor y seguías con estas amistades y asististe a un último evento. Pero algo como de ese estilo que el Señor no cambió de inmediato, que fue más progresivo. Yo creo que fue la música. La Sí. música que yo escuchaba me costó un poco dejarla. O sea, en el entendido que uno no, en el Evangelio no es que a uno le prohíban, no sé, no es que tú ahora que eres cristiano ya Claro. no puedes hacer esto otro, no. Sino que amante de la música, habían cosas que seguía escuchando, pero lo que puedo decir que fue durante el tiempo, naturalmente se dio. Hoy en día yo, no sé, escucho todo el tiempo lo que son alabanzas, ¿no? Sí. Y no es que sea impositivo, no es que y tampoco, no es que sea algo duro para mí, y yo diga, no, es que Seba, no, yo tengo que escuchar alabanza, no, sino que se me da naturalmente. Pero yo creo que por un tema, un caminar en el Señor. Pero esa fue una de las cosas, y yo creo, sí, principalmente el seguir escuchando el tipo de música que yo escuchaba antes. Eso me costó dejarlo. Yeah. Y ya para ir más o menos finalizando, empiezas a seguir al Señor. Dentro de este seguirlo, ¿qué disciplina espiritual fue clave? Yo creo que la disciplina más clave en mi vida fue la oración. Y no solo la mía, sino que la de mi entorno. Yo sentí mucho la oración de la que ahora es mi esposa, Carla, que ella oró desde muy joven por mí. Que ella siempre pensó en que yo... O sea, ella siempre tuvo fe en el Señor, no fe en mí, fe en el Señor. Claro. De que yo podía... No, yo creo que fe en mí... Cero. Era muy poco. De que podía ser un hijo de Dios. Y ella, claro, oró mucho por mí, y mi suegra también, ella oró mucho por mí, yo lo sé. Y la oración para mí, y la meditación en el Señor, fue clave, creo, sí, dentro de las disciplinas. Y también, por sobre todo, sí, fue el no cesar de congregarme. Creo que eso fue, una vez que empecé, ya yo quería estar en la iglesia. Y quería escuchar del mensaje de la palabra, y quería escuchar a esos hermanos que el Señor usaba permanentemente. Que al comienzo era como incómodo, que no, como sí, que no te gustaba mucho, era como al principio no entendía mucho, claro, al principio no entendía mucho, pero el Señor de a poco iba dando, cierto, los tiempos para que uno aprendiese. Al principio no entendía nada de la Biblia, al principio me frustraba también, porque yo decía, pucha, no sé de dónde partir, y así, pero el Señor con calma nos va enseñando. A veces uno igual en el primer amor quiere hacerlas todas también, quiere evangelizar a todo el mundo, quiere salir corriendo a predicar, y
y sin tener mucha Preparación. idea, pues, sin mucha preparación. ¿Y qué le podrías decir al Seba que estaba en ese punto en el que te encontrabas cuando eras más, bueno, veinteañero, más o menos esa es la edad en la que ocurre esto? ¿Qué podrías decirle, algo que tú ahora dirías esto necesitabas escuchar en ese momento? Y viniendo de ti mismo más grande, como... Sí, yo acepté al Señor en el 2011, yo tenía 20. Antes de eso, yo le hubiese dicho, busca al Señor, porque Él tiene cosas grandes que tú no conoces. O sea, yo creo que si le pregunto al Seba de ese tiempo, si se imagina No. la persona que es hoy en día, o sea, me refiero en el sentido de tener una familia que hoy en día creo que es un desafío en los tiempos que vivimos, una esposa como la que tengo, ser parte de una congregación como en la que soy parte, y los trabajos en el ministerio y los planes de Dios que Él tiene, yo no lo hubiese imaginado. No, o sea, me hubiesen estado diciendo, estás hablando de una persona completamente ajena a mi persona, o sea, no es la misma persona. Te equivocaste. Yo le No hay hubiese chance. dicho, mira, por más difícil que parezca, Seba, y por más ridículo que te parezca, tú que te la sabes toda, busca de Dios. Eso lo hubiera dicho. Amén. Y ahora, Cevita, unas palabras para quienes nos estén viendo, para los chicos que están presentes de nuestra JNI local. Algo que quieras compartirle a ellos ahora, es tu última oportunidad. Bueno, gracias primero que todo por escucharme, por a lo mejor Gracias, Cevita. querer a lo mejor saber un poco más de mi persona. Sí, yo soy bueno para hablar. Pero igual me gusta escuchar a las personas y voy a estar súper atento a los próximos capítulos del podcast. Me interesa bastante. Y nada, yo quisiera decirle, bueno, a quienes nos van a ver, ¿cierto? Y a los chicos acá, que lo mismo, o sea, por más difícil que parezcan los caminos de Dios, por más difícil que parezca el mundo en el cual vivimos, que es súper inadaptado a Dios, recordemos Al que contrario. Jesús fue crucificado en este mundo, pero Él venció el mundo. Amén. Y que nuestra fe, que es lo más bonito, creo, de lo más complejo, que es depositar nuestra fe en Dios, es lo que finalmente nos lleva a nuestro propio bienestar. O sea, eso de nosotros poner nuestra fe en Dios es vital. Muchas veces ponemos nuestra fe en nuestros papás, ponemos nuestra fe en, no sé, pues en nuestra cuenta corriente, ponemos nuestra fe en nuestros títulos, en, no sé, en nuestros estudios o en nuestro entorno, nuestra red de apoyo, en un montón de cosas que en el fondo van a perecer. Por más difícil que sea escucharlo, van a perecer. Y la fe es eso, o sea, es depositar nuestra confianza a pesar de que no lo podamos ver, no lo podamos sentir. Somos muchos como conversamos, vivimos la época de ser muchos Tomases. Queremos sentirlo todo, queremos verlo todo. Y hoy en día, imagínense, los videos de la IA son casi perfectos. No Sí, podemos sí. confiar en nada casi. Entonces, así como antiguamente no había teléfono y nos decíamos, oye, juntémonos a las 5 en tal lado, y yo me acuerdo porque yo lo hacía, yo me juntaba a las 5 y sin teléfono, sin celular, sin nada, me paraba ahí y esperaba hasta que llegara alguien. ¿Por qué? Porque tenía fe de que llegaría alguien. Así, un ejemplo muy ridículo y cotidiano, así nosotros debemos tener fe de que el Señor va a hacer conforme a su voluntad con nosotros. Amén. Y por muy difícil que parezca, tenemos que depositar nuestra fe en Él y no en otras cosas. Porque el mundo a nosotros y a los jóvenes nos va a ofrecer muchas distracciones, muchas diversiones,
muchas oportunidades. A los chicos que entran a la universidad les van a decir que son muy inteligentes, que son muy capaces, que pueden comerse el mundo. Pero si no es la voluntad de Dios, no está bien. Así que, bueno, me explayé un poco, pero sí. eso, y agradecerles y pedir la oración, pedir la oración mucho a quienes nos ven y a todos por este grupo de jóvenes, porque estas iniciativas son tremendas, o sea, estos espacios. ¿En qué momento uno podría, por ejemplo, dar a conocer un testimonio y quizá los invitados que vengan tengan testimonios tremendos que fortalezcan nuestra fe? Pues si al final eso es lo que hacen. Para poder edificarnos. Amén. Bueno, a través de este testimonio, el testimonio de Cevita, pudimos ver que negarse a uno mismo no es perder la identidad, sino todo lo contrario, que es encontrar la identidad en Cristo. Tomar la cruz no es un castigo, sino que es transformación. Y seguir a Cristo no es religión, sino que es una rendición diaria. Gracias, Seba, gracias por compartirnos tu testimonio, por venir a conversar con nosotros y por ser transparente, por no maquillar la historia, tu historia. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos y muy, muy agradecidos. Quedan todos invitados a seguir pendientes, porque este es solamente el comienzo para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.